Una viuda sin dinero, una deuda imposible de pagar, una propuesta absurda, vivir en una casa construida dentro de un árbol gigante. Lo que parecía una locura se convirtió en su única opción. Pero cuando las raíces empezaron a crujir en las noches, cuando el tronco hueco reveló algo que llevaba décadas oculto, pero lo que ella encontró, nadie podría imaginarlo. Antes de continuar con esta historia, si te gustan los misterios de la vida real, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún caso intrigante. Esto nos ayuda mucho a seguir trayéndote estas historias increíbles. Marzo de 1934. San Miguel de Allende, Guanajuato. Elena Vázquez tenía 42 años cuando su mundo se derrumbó. Costurera de profesión, había pasado las últimas 2 décadas trabajando desde el pequeño taller anexo a su casa en la calle de Aldama, donde el aroma del café recién hecho se mezclaba con el olor a tela nueva cada mañana. Sus manos, curtidas por años de coser vestidos para las familias acomodadas del pueblo, nunca habían conocido el descanso. La muerte de su esposo, Ricardo, llegó como llegan las peores tragedias, sin avisar, en medio de una tarde cualquiera. Un accidente en la mina de plata donde trabajaba, un derrumbe, 3 hombres muertos. Ricardo era uno de ellos. Elena se encontró, de la noche a la mañana, con una deuda de 200 pesos con el usurero del pueblo, don Abundio Mercado. Una suma que Ricardo había pedido prestada meses atrás para comprar medicinas cuando ella enfermó de neumonía. 200 pesos que ahora parecían una montaña imposible de escalar. Los días posteriores al funeral transcurrieron en una nebulosa. Elena seguía cosiendo, sus dedos moviéndose de forma automática sobre la tela, pero su mente estaba en otro lugar. Las clientas llegaban con sus encargos, pero cada vez eran menos. Las noticias viajan rápido en pueblos pequeños, y la palabra viuda parecía ahuyentar la fortuna. Una mañana de abril, mientras barría la entrada de su taller, Elena notó algo extraño. Al otro lado de la calle, frente a la casa abandonada de los Santibáñez, había un hombre observándola. No era la primera vez que lo veía por el barrio. Alto, delgado, con un sombrero de ala ancha que ocultaba parte de su rostro. Elena siguió barriendo, pero el peso de esa mirada la hacía sentir incómoda. Cuando volvió a levantar la vista, el hombre había desaparecido. «Estás imaginando cosas», se dijo a sí misma. «El dolor te está volviendo paranoica». Pero esa misma tarde, mientras cerraba el taller al caer el sol, volvió a verlo. Esta vez estaba más cerca, apoyado en la pared de la casa de al lado, fumando un cigarrillo. Cuando sus miradas se encontraron, el hombre no apartó la vista. Simplemente siguió mirándola, con una expresión que Elena no pudo descifrar. Esa noche, por primera vez desde la muerte de Ricardo, Elena cerró con doble llave. La visita de don Abundio llegó 3 días después, un martes por la tarde. Elena estaba terminando de coser el dobladillo de un vestido cuando escuchó los golpes secos en la puerta. 3 golpes espaciados, autoritarios. «Doña Elena», dijo don Abundio sin preámbulos cuando ella abrió. «Vengo por mi dinero». El usurero era un hombre rechoncho, de unos 60 años, con bigote espeso y ojos pequeños que parecían evaluar el valor de todo lo que veían. Vestía un traje gris que había visto mejores días y llevaba un bastón de caoba que golpeaba contra el suelo cada vez que quería enfatizar algo. «Don Abundio, yo necesito más tiempo. Apenas he podido trabajar desde que Ricardo...» «El tiempo es dinero, doña Elena, y su esposo me debía 200 pesos. Ahora usted me los debe». Elena sintió que las piernas le temblaban. «No tengo esa cantidad, ni siquiera tengo la mitad». Don Abundio caminó por el pequeño taller, sus ojos escaneando las telas, la máquina de coser, los estantes con hilos y botones. «Entonces tendremos que llegar a un arreglo diferente». «¿O qué tipo de arreglo?» El usurero se detuvo frente a la ventana dándole la espalda. «Tengo una propiedad a las afueras del pueblo, una casa
particular. Necesito que alguien la cuide. Si usted acepta vivir allí durante un año, consideraré la deuda saldada». Elena parpadeó confundida. ¿Vivir allí? ¿Por qué yo? Digamos que no cualquiera está dispuesto a quedarse en ese lugar. Tiene sus peculiaridades. Don Abundio se volvió hacia ella, una sonrisa extraña en sus labios. «Pero usted es una mujer práctica, doña Elena. No creo que los cuentos de viejas la asusten». «¿Qué tipo de peculiaridades?» «La casa está construida dentro de un ahuehuete, un árbol muy antiguo. Los antiguos dueños la abandonaron hace años. Dicen que el árbol está maldito, que por las noches se escuchan voces, tonterías, por supuesto, pero la gente del pueblo es supersticiosa». Elena sintió un escalofrío recorrer su columna. ¿Un árbol? ¿Cómo puede haber una casa dentro de un árbol? El tronco es hueco, muy grande. Alguien, hace mucho tiempo, decidió construir una vivienda en su interior. Es rústica, pero habitable. Tiene lo necesario. La oferta era absurda, ridícula incluso. Pero mientras Elena miraba alrededor de su pequeño taller, haciendo números mentales de cuántos vestidos tendría que coser para juntar 200 pesos, la locura empezó a parecer la única opción sensata. ¿Un año completo? Un año. Y la deuda queda saldada. Además, le pagaré 10 pesos mensuales por cuidar la propiedad. El terreno tiene valor, doña Elena. Solo necesito a alguien que evite que los bandidos se instalen allí. 10 pesos al mes. Era poco, pero era algo. Y sin la presión de la deuda, tal vez podría ahorrar, reconstruir su vida. ¿Dónde está exactamente? A 2 kilómetros del pueblo, camino al río. Hay una vereda que lleva directo hasta allí. La casa del árbol está en medio de lo que solía ser una hacienda. Ahora solo quedan ruinas, pero el árbol sigue en pie. Elena se mordió el labio. Necesito verla primero. Don Abundio asintió. Por supuesto, mañana a las 10. La espero en la plaza principal. Llevaré mi carreta. Esa noche, Elena apenas pudo dormir. La imagen de una casa dentro de un árbol ocupaba su mente. ¿Cómo sería vivir en un lugar así? ¿Por qué los antiguos dueños la habían abandonado? Y lo más inquietante, ¿por qué nadie más había aceptado la oferta de don Abundio? Cuando finalmente logró conciliar el sueño, soñó con raíces que se movían como serpientes y un tronco hueco que susurraba secretos en un idioma que no podía entender. Al día siguiente, Elena llegó a la plaza 10 minutos antes de la hora acordada. Don Abundio ya estaba allí, esperando junto a una carreta tirada por un caballo viejo y cansado. También estaba el hombre del sombrero de ala ancha. «Doña Elena», dijo don Abundio, «le presento a Jacinto. Él nos acompañará. Conoce bien el camino». Jacinto se quitó el sombrero brevemente, revelando un rostro curtido por el sol, con arrugas profundas alrededor de los ojos. No dijo nada, solo asintió en su dirección. El viaje fue silencioso. La carreta avanzaba por un camino de tierra cada vez más estrecho, bordeado por matorrales y nopales. El sol de mediodía caía implacable sobre ellos. Elena observaba el paisaje, intentando memorizar puntos de referencia. Un nopal con forma de candelabro, una roca grande y plana, un árbol de mezquite solitario. Después de media hora, el camino se adentró en una zona más verde, donde los árboles eran más altos y el aire más fresco. Elena pudo escuchar el murmullo lejano del río. «Ya casi llegamos», dijo don Abundio, y entonces lo vio. Al principio, Elena pensó que era una ilusión, una mancha verde oscura contra el cielo azul, pero a medida que se acercaban, la imagen se volvió más clara. Era un árbol, pero no cualquier árbol. El ahuehuete se alzaba como un gigante ancestral en medio de un claro. Su tronco era tan ancho que haría falta 10 hombres con los brazos extendidos para rodearlo. Las ramas se extendían en todas direcciones, creando un dosel de sombra que abarcaba un área del tamaño de una casa grande. La corteza era de un gris rojizo, agrietada y nudosa, marcada por los siglos. Pero lo más extraordinario era la abertura en el tronco. Una entrada, casi como una puerta natural,
de unos 2 metros de alto y 1,5 metros de ancho. A través de ella, Elena pudo ver algo que desafiaba toda lógica. Paredes construidas, una estructura dentro del árbol vivo. «Dios mío», susurró. Don Abundio sonrió. «Impresionante, ¿verdad? Este árbol tiene más de 500 años. Dicen que los antiguos mexicanos lo consideraban sagrado». Elena descendió de la carreta con piernas temblorosas. El aire alrededor del árbol era diferente, más fresco, más denso, como si el oxígeno mismo fuera más espeso allí. Podía escuchar el susurro constante de las hojas, miles de ellas moviéndose con la brisa, creando una sinfonía vegetal. Jacinto amarró el caballo a un poste cercano mientras don Abundio guiaba a Elena hacia la entrada del árbol. A medida que se acercaba, ella pudo apreciar mejor la magnitud de la estructura. El tronco hueco tenía al menos 5 metros de diámetro en su interior. Alguien, en algún momento del pasado, había aprovechado esta cavidad natural para construir una vivienda. «Cuidado con el escalón», advirtió don Abundio. Elena cruzó el umbral y se detuvo maravillada. El interior era una habitación circular, iluminada por aberturas estratégicamente colocadas en las paredes del tronco que dejaban entrar columnas de luz dorada. El suelo era de madera, pulida por el uso y el tiempo. Las paredes interiores habían sido reforzadas con tablones, pero en algunos lugares la madera viva del árbol seguía visible, sus vetas y nudos formando patrones hipnóticos. Había muebles básicos, una cama estrecha cubierta con un colchón de paja, una mesa redonda con 2 sillas, un estante con algunos platos y tazas de barro y en una esquina una pequeña estufa de leña con su chimenea saliendo a través de una de las aberturas del tronco. «La estufa funciona», dijo don Abundio. «Jacinto la revisó la semana pasada. Hay un pozo a 20 metros de aquí. El agua es buena». Elena caminó lentamente por la habitación, tocando las paredes. La madera del árbol estaba tibia bajo sus dedos, casi como si tuviera pulso. Podía sentir una vibración sutil, el árbol vivo respirando a su alrededor. ¿Por qué la abandonaron? Don Abundio intercambió una mirada con Jacinto. Los antiguos dueños eran una familia, los Echeverría. Vivieron aquí durante años. Pero una noche, hace unos 10 años, se fueron. Así, sin más. Dejaron todo. La gente del pueblo dice que escucharon algo. Voces en el árbol. ¿Voces? Historias, doña Elena. Ya sabe cómo es la gente. Le tienen miedo a lo que no entienden. Pero había algo en el tono de don Abundio que no sonaba del todo convincente. Elena notó cómo evitaba mirar directamente hacia el fondo de la habitación, donde la pared del tronco mostraba una grieta profunda, una fisura natural en la madera que se adentraba en la oscuridad. «¿Y usted? ¿No ha venido a pasar la noche aquí?» El usurero rió, pero fue una risa forzada. «Yo tengo mis comodidades en el pueblo, doña Elena. Pero si usted acepta, Jacinto vendrá cada semana a traerle provisiones. No estará completamente sola». Elena se acercó a una de las aberturas. Desde allí podía ver el claro, los restos de lo que alguna vez fueron muros de la hacienda, ahora cubiertos de enredaderas y maleza. El río brillaba a lo lejos, una cinta plateada entre los árboles. «Es hermoso», admitió. «Entonces, ¿acepta?» Elena cerró los ojos. Pensó en su pequeño taller en el pueblo, en las miradas de lástima de las vecinas, en la deuda que la asfixiaba. Pensó en Ricardo, en cómo él siempre le decía que era la mujer más valiente que conocía. «Acepto». La primera noche fue la más difícil. Elena había traído solo lo esencial: ropa, su máquina de coser portátil, algunos hilos y telas, una lámpara de aceite y la fotografía de su boda con Ricardo. Don Abundio y Jacinto la ayudaron a transportar todo en la carreta y para el atardecer Elena estaba sola en la casa del árbol. Mientras la luz del día se desvanecía, encendió la lámpara y preparó una cena simple: frijoles refritos y tortillas que había traído del pueblo,
Comió en silencio, escuchando los sonidos del bosque, despertando para la noche. Cigarras, grillos, el ulular distante de un búho. Cuando terminó, lavó los platos en el balde de agua que Jacinto había llenado del pozo. Luego se sentó en la cama mirando las sombras que la lámpara proyectaba en las paredes curvas del tronco. Fue entonces cuando lo escuchó por primera vez. Un crujido, suave, pero inconfundible, como si algo se moviera dentro de las paredes del árbol. Elena se quedó inmóvil, conteniendo la respiración. El crujido se repitió, más prolongado esta vez. Parecía venir de la grieta profunda en el fondo de la habitación, esa fisura oscura que se adentraba en el corazón del tronco. «Es solo el árbol», se dijo a sí misma. «Los árboles crujen, se mueven, es natural». Pero el sonido no cesaba. Era rítmico, casi como pasos, como si alguien caminara muy lentamente dentro del tronco hueco, acercándose. Elena se levantó, tomó la lámpara y se acercó a la grieta. La luz apenas penetraba unos centímetros en la oscuridad. Extendió la mano, tocando el borde de la fisura. La madera era suave, gastada por el tiempo. «¿Hay alguien ahí?», preguntó con voz temblorosa. El crujido se detuvo abruptamente. El silencio que siguió fue peor que el sonido. Elena sintió un sudor frío recorrer su espalda. Retrocedió lentamente, sin dar la espalda a la grieta, hasta llegar a la cama. Se envolvió en la cobija y se quedó sentada, con la lámpara encendida, observando la fisura hasta que el agotamiento la venció. Los días siguientes establecieron una rutina. Elena se levantaba con el sol, desayunaba y luego dedicaba la mañana a coser. Había traído varios encargos del pueblo, vestidos que debía terminar para algunas clientas. El trabajo la mantenía ocupada, le daba un propósito. Por las tardes exploraba los alrededores. El claro era más grande de lo que había pensado inicialmente. Entre los matorrales encontró los cimientos de lo que alguna vez fueron edificios, establos, bodegas, tal vez cuartos de servicio. La hacienda había sido considerable en su época. Jacinto llegaba cada sábado con provisiones, maíz, frijoles, verduras, aceite para la lámpara, tabaco para liar cigarros. Era un hombre de pocas palabras, pero Elena notó que nunca se quedaba después del anochecer. Siempre se aseguraba de marcharse antes de que el sol empezara a ponerse. «Jacinto», le preguntó Elena una tarde, «¿qué pasó realmente con la familia Echeverría?». El hombre estaba descargando un saco de maíz de la carreta. Se detuvo, el saco suspendido en el aire, y la miró con ojos cansados. «No son historias bonitas, doña Elena. Necesito saberlas. Vivo aquí». Jacinto dejó el saco en el suelo y se limpió las manos en el pantalón. Los Echeverría eran buena gente. Don Pascual era herrero, su esposa, doña Refugio, hacía remedios con hierbas. Tenían 3 hijos, vivieron aquí tranquilos durante años. ¿Y entonces? Entonces el hijo menor, Miguelito, empezó a decir que escuchaba voces, que el árbol le hablaba. Todos pensaron que eran fantasías de niño, ¿sabe? Los críos tienen imaginación. Pero luego la niña, Carmela, también empezó a escucharlas. Y después, doña Refugio. Elena sintió un nudo en el estómago. ¿Qué tipo de voces? Susurros. Palabras en un idioma que no conocían, a veces cantos. Doña Refugio decía que venían del corazón del árbol. Una noche, don Pascual se hartó. Tomó su hacha y empezó a golpear el tronco, tratando de agrandar la grieta, de ver qué había dentro. Jacinto hizo una pausa, su rostro ensombreciéndose. El hacha se le resbaló, se cortó profundo en la pierna. La herida se infectó, murió 3 semanas después. Dios santo. Esa misma noche, después del funeral, toda la familia empacó y se fue. No volvieron nunca. Don Abundio compró la propiedad por una miseria. Ha intentado venderla durante años, pero nadie la quiere. Por eso se la ofrece a usted. Elena procesó la información en silencio. ¿Y usted? ¿Ha escuchado las voces? Jacinto la miró fijamente. Yo nunca me he quedado después del anochecer, doña Elena. Y si usted es sabia,
tampoco prestará atención a lo que escuche. Algunos secretos es mejor dejarlos dormir. Esa noche, Elena no pudo evitar pensar en las palabras de Jacinto. Cenó poco, su apetito disminuido por la inquietud. Cuando oscureció, encendió la lámpara como siempre, pero esta vez también encendió 2 velas que colocó estratégicamente en la habitación. Los crujidos comenzaron cerca de la medianoche, pero esta vez eran diferentes, más insistentes y acompañados de algo más, un susurro, tan bajo que Elena no estaba segura de si realmente lo estaba escuchando o si su mente lo estaba inventando. Se levantó de la cama, envuelta en su chal, y se acercó a la grieta. La luz de las velas no alcanzaba a iluminar su profundidad. Era como mirar hacia un pozo sin fondo. «Si hay alguien ahí», dijo Elena con voz firme, «muéstrese. No le tengo miedo». Mentía. Estaba aterrada, pero algo en ella se negaba a ser víctima de su propio miedo. El susurro se intensificó. Ahora podía distinguir que eran palabras, pero en un idioma que no reconocía. No era español, tampoco sonaba como náhuatl, aunque Elena solo había escuchado esa lengua en contadas ocasiones. Y entonces, en medio del susurro, escuchó su nombre, Elena. Su corazón dejó de latir por un segundo. La voz era suave, femenina, y venía definitivamente del interior de la grieta. «¿Quién eres?», susurró Elena. «Elena, busca, dentro. ¿Buscar qué? ¿Dónde?». Pero la voz se desvaneció, reemplazada nuevamente por los crujidos del árbol. Elena se quedó allí, temblando, hasta que la primera luz del amanecer empezó a filtrarse por las aberturas del tronco. Durante los días siguientes, Elena apenas pudo concentrarse en su costura. Las palabras de la voz resonaban en su mente. «Busca dentro». ¿Dentro de dónde? ¿La grieta? ¿El tronco del árbol? ¿O había algo más? Algo que se le estaba escapando. Comenzó a observar el interior de la casa con nuevos ojos. Durante el día, cuando la luz era mejor, examinaba cada centímetro de las paredes buscando ¿qué? No lo sabía exactamente. Compartimentos ocultos, tal vez. Marcas extrañas. Cualquier cosa que pudiera darle una pista. Fue el 5.º día después de escuchar la voz cuando finalmente lo encontró. Elena estaba limpiando el rincón donde guardaba su máquina de coser cuando notó algo extraño en el suelo de madera. Una de las tablas estaba ligeramente más alta que las demás, como si no encajara perfectamente. Al principio pensó que era solo un defecto de la construcción, pero cuando se arrodilló para examinarla más de cerca, vio pequeñas marcas de desgaste en los bordes, como si la tabla hubiera sido levantada muchas veces. Con manos temblorosas, buscó un cuchillo en su cocina improvisada y lo usó para hacer palanca en el borde de la tabla. La madera cedió con un crujido suave, revelando un espacio hueco debajo. El corazón de Elena latía con fuerza mientras retiraba la tabla completamente. Debajo había una cavidad del tamaño de una caja de zapatos, tallada directamente en la raíz del árbol que corría bajo el suelo. Y dentro de esa cavidad, envuelto en un pedazo de tela encerada que lo había protegido de la humedad, había un libro. No, no exactamente un libro. Era más como un diario o cuaderno, con tapas de cuero gastado y páginas amarillentas. Elena lo sacó con cuidado, sintiendo el peso de los años en sus manos. La tela encerada se desmoronó en parte cuando la desenvolví, revelando inscripciones en la cubierta de cuero. «Diario de Refugio Mendoza de Echeverría», leyó Elena en voz alta. 1924. Era el diario de la esposa del herrero, la mujer que había vivido en esta casa antes que ella. Elena llevó el diario hasta la mesa, encendió todas las velas que tenía para mejorar la iluminación y comenzó a leer. Las primeras entradas eran mundanas. Recetas de cocina, remedios herbales, notas sobre el crecimiento de sus hijos. Pero a medida que avanzaba en las páginas, el tono cambiaba. Doña Refugio comenzaba a mencionar sueños extraños, la sensación de ser observada y, finalmente, las voces. 15 de marzo de 1926, leyó Elena.
Miguelito insiste en que el árbol le habla. Dice que una mujer lo llama por las noches. Pascual cree que son pesadillas, pero yo también he empezado a escuchar algo. Susurros en la oscuridad. Palabras que no comprendo pero que me llenan de una tristeza inexplicable. Elena sintió un escalofrío. Pasó varias páginas. 3 de abril de 1926. Las voces son más fuertes. He intentado ignorarlas, como me aconsejó el padre Anselmo, pero es imposible. Anoche soñé con una mujer vestida de blanco. Señalaba la grieta en el tronco y repetía algo una y otra vez. Al despertar, recordé las palabras, dentro del corazón, donde las raíces guardan memoria. Elena dejó de leer y miró hacia la grieta en el fondo de la habitación, dentro del corazón. ¿Se refería al corazón del árbol? ¿Al centro del tronco? Continuó leyendo, cada página más inquietante que la anterior. Doña Refugio describía cómo había intentado explorar la grieta con velas, pero el miedo siempre la detenía. Mencionaba que Carmela, su hija, afirmaba que las raíces guardaban algo brillante. La última entrada del diario estaba fechada apenas días antes de que don Pascual muriera. 20 de mayo de 1926. Ya no puedo más. Las voces no paran. Pascual está desesperado. Dice que destruirá la grieta, que verá qué hay dentro aunque tenga que derribar todo el árbol. Temo por él. Temo por todos nosotros. Esta casa, este árbol, no es un lugar para los vivos. Hay algo aquí, algo antiguo, que no quiere ser olvidado. Dejo este diario escondido para quien venga después, para que sepa, para que busque lo que nosotros no nos atrevimos a buscar. Elena cerró el diario, sus manos temblando. La habitación parecía más oscura de repente, las sombras más profundas. Miró hacia la grieta y tomó una decisión. Si había algo allí, algo que había atormentado a la familia Echeverría, algo que ahora la llamaba a ella, necesitaba descubrirlo. No podía pasar un año entero viviendo con ese miedo, con esa incertidumbre. Se levantó, tomó la lámpara de aceite y antes de que pudiera arrepentirse, caminó hacia la grieta. La fisura en el tronco era más ancha de lo que parecía desde la distancia. Elena podía meter el brazo completo en ella. Levantó la lámpara, intentando iluminar el interior, pero la luz solo penetraba 1 metro o 2 antes de ser tragada por la oscuridad. Respiró profundo y metió la lámpara en la grieta, luego su brazo, luego su hombro. Tuvo que girar su cuerpo para poder introducirse más. La madera presionaba contra ella, áspera y antigua. Podía oler el aroma dulzón de la savia, mezclado con tierra húmeda y algo más, algo metálico. Se adentró más. El espacio se volvía más estrecho, pero también más profundo de lo que había imaginado. Ahora estaba completamente dentro del tronco, en una cavidad que se extendía hacia abajo, siguiendo la forma natural de las raíces principales del árbol. La lámpara iluminaba paredes de madera viva, vetas y nudos que formaban patrones casi hipnóticos, y entonces, unos 3 metros dentro del tronco, vio algo que la hizo jadear, un espacio más amplio. Una cámara natural formada donde las raíces principales se dividían, y en el suelo de esa cámara, parcialmente cubierto por tierra y trozos de corteza caída, brillaba algo. Elena se arrodilló, dejó la lámpara a un lado y comenzó a apartar la tierra con las manos. Sus dedos tocaron metal, frío, liso. Siguió excavando, su respiración agitada, hasta que pudo ver lo que era. Una caja, no muy grande, tal vez del tamaño de un cofre para joyas, pero pesada, hecha de algún metal oscuro que podría ser plata u otro material precioso, decorada con grabados intrincados, símbolos que Elena no reconocía, pero que tenían un aire de antigüedad extrema. Con esfuerzo, logró levantar la caja y arrastrarla hacia la salida de la grieta. El regreso fue más difícil, teniendo que maniobrar con la caja en una mano y la lámpara en la otra, pero finalmente emergió de vuelta a la habitación principal, sudorosa y cubierta de tierra, pero triunfante.
Colocó la caja sobre la mesa y la examinó bajo la mejor luz. No tenía cerradura visible, pero había una tapa que parecía estar sellada con algo similar a cera endurecida. Elena tomó su cuchillo y comenzó a trabajar en el sello. Después de varios minutos, el sello cedió con un chasquido. Elena levantó la tapa lentamente, conteniendo la respiración. El interior de la caja brillaba a la luz de las velas. Estaba llena de objetos que claramente habían sido valiosos en su tiempo. Joyas de oro y plata, algunas con incrustaciones de lo que parecían ser piedras preciosas o semipreciosas, collares, brazaletes, aretes, anillos, algunos con diseños claramente coloniales españoles, otros con motivos indígenas prehispánicos, una mezcla de dos mundos. Pero lo que realmente capturó la atención de Elena fue lo que estaba debajo de las joyas. Varios documentos, cuidadosamente doblados y sorprendentemente bien preservados. Los desplegó con cuidado. Eran títulos de propiedad, mapas y una carta. La carta estaba escrita en español antiguo, con una caligrafía elegante, pero temblorosa. Elena acercó una vela para leer mejor. «A quien encuentre esto», comenzaba. «Mi nombre es María de la Concepción Villarreal de Santibáñez. Escribo esto en el año de nuestro Señor de 1810, mientras las campanas de la independencia resuenan por todo el reino. Mi esposo, don Rodrigo, ha partido con las tropas realistas y temo que no regrese. Los insurgentes avanzan y con ellos viene el caos y el saqueo». Elena continuó leyendo, fascinada. María de la Concepción explicaba cómo había escondido las joyas familiares y los documentos de propiedad de la hacienda en el único lugar donde pensaba que nadie buscaría, dentro del ahuehuete sagrado que los indígenas del lugar veneraban y los españoles respetaban por superstición. «Este árbol ha visto siglos», escribía María. «Los antiguos dicen que guarda las almas de sus ancestros en sus raíces, que habla con quienes tienen oídos para escuchar. Yo he escuchado sus susurros. Me han guiado a este lugar oculto, donde las raíces forman una cámara natural. Aquí dejo mi tesoro, no de oro, sino de memoria, para mis hijos, si la Virgen me concede volver a verlos, para mi familia, si sobrevive esta guerra, para quien lo encuentre, si el destino decide otra cosa». La carta terminaba con una bendición y una advertencia. «Quien tome lo que aquí dejo, que lo haga con respeto por las almas que duermen en estas raíces. Este árbol no olvida, y lo que se toma sin honor será cobrado con interés». Elena dejó la carta sobre la mesa, su mente trabajando rápidamente. María de la Concepción Villarreal de Santibáñez. Los Santibáñez. Era la misma familia que había construido la hacienda, y probablemente nunca regresaron para reclamar su tesoro. Tal vez murieron en la guerra de independencia, tal vez huyeron a España. Sea como fuera, habían dejado atrás una fortuna. Miró los títulos de propiedad. Eran documentos coloniales que declaraban la posesión de miles de hectáreas, incluyendo la hacienda y todo el terreno circundante. Documentos que, técnicamente, probablemente ya no tenían validez legal después de más de un siglo, pero que podrían ser de interés histórico o incluso tener algún valor para descendientes de la familia. Pero las joyas eran otra historia. Esas eran tangibles, vendibles, valiosas. Una fortuna que podría cambiar completamente su vida. Elena tomó uno de los collares sintiéndolo en su mano. El oro era pesado, real. Las piedras brillaban con una luz interior que solo las gemas genuinas tienen. Esto valía, no podía ni imaginarlo, suficiente para pagar su deuda 1000 veces, suficiente para no tener que preocuparse por dinero durante años. Pero mientras sostenía el collar, recordó las palabras de María. «Lo que se toma sin honor será cobrado con interés». Y las voces que ella misma había escuchado, los susurros que habían guiado a María hace más de un siglo, las mismas voces que habían atormentado a los Echeverría. Era el árbol,
¿O eran realmente las almas que María mencionaba? Elena no era particularmente supersticiosa, pero vivir sola en esa casa, dentro de ese árbol antiguo, había cambiado algo en ella. Había aprendido a respetar lo que no comprendía. Se sentó en la silla, mirando el tesoro esparcido sobre la mesa, y pensó largo y tendido sobre qué hacer. Elena no durmió esa noche. Se quedó sentada a la mesa con la caja abierta frente a ella, sopesando sus opciones. Podría tomar las joyas y huir, venderlas en otra ciudad donde nadie la conociera, comenzar una nueva vida lejos de San Miguel de Allende, lejos de Don Abundio, lejos de todos. Pero mientras pensaba en esto, los susurros comenzaron nuevamente, más suaves esta vez, casi como un murmullo tranquilizador, y en algún momento de la madrugada, Elena tuvo la clara impresión de que no estaba sola. Podía sentir una presencia junto a ella, no amenazadora, sino acompañante. «María», susurró al aire. «¿Eres tú?» No hubo respuesta verbal, pero sí una sensación de calidez, como si alguien hubiera puesto una mano reconfortante en su hombro. Y entonces Elena supo qué hacer. Cuando Jacinto llegó el siguiente sábado, encontró a Elena esperándolo con una expresión decidida en el rostro. «Necesito que me lleve al pueblo», dijo. «Tengo que hablar con don Abundio y con el padre Anselmo». El encuentro en la sacristía de la parroquia fue memorable. Elena había llevado la caja con ella, envuelta en una manta. Cuando reveló su contenido a don Abundio y al padre Anselmo, ambos hombres quedaron boquiabiertos. «Dios misericordioso», murmuró el sacerdote. «¿De dónde sacó esto, doña Elena?» Elena les contó toda la historia. El diario de doña Refugio, las voces, la exploración de la grieta, el descubrimiento de la cámara oculta. Cuando terminó, don Abundio tenía los ojos brillantes con una codicia apenas disimulada. «Esto le pertenece, doña Elena», dijo rápidamente. «Usted lo encontró en mi propiedad, pero mientras usted viva allí, tiene derechos sobre...» «No», interrumpió Elena con firmeza. «Esto no me pertenece, no completamente», explicó su plan. Con la ayuda del padre Anselmo, investigarían si quedaban descendientes de la familia Santibáñez. Los documentos serían donados al archivo histórico del pueblo donde pertenecían. En cuanto a las joyas, Elena proponía dividirlas en 3 partes, una tercera parte para cualquier descendiente de los Santibáñez que pudiera ser encontrado, una tercera parte para la iglesia, para obras de caridad y la restauración del templo, y una tercera parte para ella. «Incluso 1/3 de esto es más de lo que jamás soñé tener», dijo Elena. «Y se siente correcto, honesto». Don Abundio protestó, argumentó, trató de reclamar una parte mayor, pero el padre Anselmo apoyó a Elena y finalmente el usurero tuvo que ceder. La deuda de Elena fue declarada saldada y ella recibió su parte del tesoro en efectivo después de que las joyas fueron tasadas y vendidas por un joyero de confianza de Guanajuato. La investigación llevó meses, pero eventualmente encontraron a una descendiente de María de la Concepción, una anciana que vivía en la Ciudad de México, la bisnieta de uno de los hijos que María había mencionado en su carta. La mujer lloró cuando le entregaron los documentos y su parte de las joyas. «Mi abuela me contaba historias», dijo, «sobre un tesoro perdido en un árbol sagrado. Pensé que eran solo cuentos». En cuanto a Elena, cumplió el año completo viviendo en la casa del árbol. Pero algo había cambiado. Los susurros continuaron, pero ya no la asustaban. Había llegado a pensar en ellos como compañía, como la voz del árbol mismo contándole historias de los siglos que había presenciado. Con su parte del tesoro, Elena abrió un taller más grande en el pueblo. Empleó a 3 jóvenes aprendices, enseñándoles el oficio de la costura, pero cada semana regresaba al árbol. Llevaba flores frescas que colocaba en la entrada de la grieta, un agradecimiento silencioso a María de la Concepción y a todas las almas que, según las leyendas, dormían en esas raíces ancestrales.
Años después, cuando Elena era ya una anciana respetada en San Miguel de Allende, contaba su historia a quien quisiera escuchar. Hablaba del árbol sagrado, de las voces que susurraban verdades desde el pasado, de cómo los lugares antiguos guardan secretos que esperan pacientemente a la persona correcta para revelarse. El ahuehuete sigue allí, decía, todavía en pie, después de más de 500 años. Y si te quedas muy quieto, si escuchas con el corazón y no solo con los oídos, puedes oír sus historias. Porque los árboles tienen memoria. Y las raíces nunca olvidan. Algunos decían que Elena estaba un poco loca por haber aceptado vivir en aquel lugar. Otros la llamaban valiente. Pero todos coincidían en una cosa. Era una mujer que había sabido escuchar cuando el pasado le hablaba y que había actuado con honor cuando se enfrentó a la tentación. El ahuehuete continúa creciendo hasta el día de hoy, sus ramas extendiéndose cada vez más hacia el cielo. La casa dentro del tronco sigue allí, aunque ahora está vacía. Pero en las noches sin luna, los viajeros que pasan cerca juran que pueden escuchar susurros saliendo del árbol gigante. Voces antiguas contando historias de tesoros, de honor y de una viuda valiente que supo que algunos secretos no deben llevarse a la tumba, sino compartirse con quienes tengan oídos para escuchar y corazón para comprender. ¿Y tú? ¿Qué hubieras hecho en el lugar de Elena? ¿Te hubieras quedado a investigar los susurros o hubieras huido la primera noche? Cuéntame en los comentarios. Si te gustó esta historia, déjame tu like y compártela con alguien a quien también le gusten los misterios. Nos vemos en el próximo caso.